tal? El día de hoy vamos a realizar el análisis de estas dos configuraciones de filtro, las cuales ahora van a tener un inductor, ¿ok? La primera configuración, esta que tenemos aquí, la vamos a analizar en forma fasorial, como lo tenemos de esta manera. Y bueno, para eso necesitamos saber la fórmula de las impedancias, la cual es esta de aquí, que es la suma de las resistencias más J omega L, ok, menos J, aquí es en lugar de L, C, ok. Ok, entonces, pues como tenemos un inductor, que es este de aquí, ocupará este modelo de impedancia y aparte de nuestra resistencia, que simplemente será R, ok. Entonces vamos a analizar por división de tensión este circuito. Bueno, vamos a analizar este voltaje. Y pues si nos damos cuenta, ese voltaje es exactamente igual a V0, ok. Entonces, pues la fórmula de divisor de voltaje nos queda que V0 es igual a VI, que es nuestra fuente, bueno, arriba va la resistencia que queremos analizar, bueno, en este caso la impedancia, y en el denominador es la suma de las impedancias, ¿ok? Para simplificar los cálculos vamos a decir que el número del numerador va a ser una X y que va a pertenecer a los complejos, ¿ok? Y para la Y, para el denominador, pues sí, exactamente lo mismo, que va a pertenecer a los complejos, ¿ok? ¿Por qué vamos a hacer eso? Pues vamos a pasar estos dos números a números en notación exponencial, ¿ok? En su forma de, en su forma de módulo multiplicado por la exponencial elevado al número imaginario por su ángulo teta, ¿ok? Vamos a pasarlos de esa forma. Entonces, bueno, pues aquí decimos que X e Y pertenecen a los números complejos, ¿ok? Y decimos que esto es un par ordenado, ¿ok? En este caso, pues para X solamente va a valer R, no va a tener componente en J, ¿ok? Y pues si lo vemos como un vector, podría representarse de la siguiente manera, ¿ok? Simplemente es un vector con componente en parte real, ¿ok? De aquí pues decimos que va a estar en esta forma y necesitamos calcular el módulo, ¿ok? Para calcular el módulo se utiliza esta fórmula de aquí, que es la suma, bueno, la raíz de la suma de los cuadrados de nuestros componentes. En este caso A vale R y B vale 0, ¿ok? Por lo tanto sería raíz de R al cuadrado, o sea R, ¿ok? El ángulo teta, pues ya vimos que está acostado aquí en el eje X, por tanto vale 0. Entonces el módulo va a valer 0 y el ángulo va a valer 0. No, disculpen. El módulo va a valer R y el ángulo va a valer 0, ¿ok? Vamos a hacer exactamente lo mismo con el número I, ¿ok? En este caso planteamos que es M más N por I, ¿ok? Y pues ya aquí lo tenemos expresado. Y necesitamos calcular su módulo y su ángulo, ¿ok? Su módulo, pues como ya lo dijimos, es esta fórmula de aquí, ¿ok? Y su ángulo, si se dan cuenta, pues el número real y su parte imaginaria las dos son positivas, entonces va a ser un ángulo en el primer cuadrante, ¿ok? Va a ser este ángulo, sí, ¿ok? Para calcularlo va a ser la arcotangente del cateto opuesto, que va a ser su parte compleja, que va a ser IB, entre su parte real, que va a ser A, ¿ok? Bueno, sin la I, ¿ok? Va a ser puramente B. Pero pues B es el número que está en el espacio de los números imaginarios, ¿ok? Como ven, pues ya lo tenemos aquí escrito. Y nos queda que este número Y pues va a valer módulo más exponencial elevado al arco tangente de este número, ¿ok? Y ahora pues simplemente tenemos que sustituirlo en nuestra expresión original y simplificar, ¿ok?
Aquí ya lo tenemos sustituido con nuestro número X y nuestro número Y. Aquí lo tenemos otra vez anotado. Esto no debería de ir. Y bueno, para simplificar esta expresión aún todavía más, bueno, sí lo voy a dejar, ok. Vamos a factorizar aquí una R, ok. Entonces nos quedaría R cuadrada que multiplica a 1 más... Aquí para factorizarla la ponemos dividiendo. Y si se dan cuenta, pues esta R sale de la raíz y se simplifica con esto, ¿ok? Quedándonos esta expresión, ¿ok? Para sacar nuestros diagramas de Bode, tenemos que sacar logaritmo de ambos lados, log y log, ¿ok? Ya lo tenemos acá arriba. Sería, bueno, aquí ya lo tenemos. Sacamos logaritmo de ambos términos, de este y de este. Pues nos queda primeramente logaritmo de... Bueno, sería menos logaritmo de 1 más omega L entre R. Este término al cuadrado y todo esto a la 1/2. Por propiedades de los logaritmos saldría ese término. Y nos quedaría pues esta expresión de aquí, ¿ok? La volvemos a escribir acá abajo, ya bien escrita. Y tenemos que para realizar nuestro diagrama de Bode necesitamos acotar nuestra función, ¿ok? Para acotarla vamos a analizar dos casos. El primero es cuando el término omega L entre R todo eso al cuadrado va a ser mucho menor que 1, ¿ok? Si es mucho menor que 1 pues es despreciable. Y pues de aquí nos queda el logaritmo de 1, que sabemos que es 0, ¿ok? Entonces esa va a ser nuestra primera cota de la gráfica. Ahora vamos a ver qué pasa cuando es mucho, este término, omega por L entre R, todo eso al cuadrado es mucho mayor que 1. Si es mucho mayor que 1, pues bueno, aquí no lo vamos a tomar en cuenta y simplemente para esta expresión, bueno, pues este término no contribuye, ¿ok? Entonces no, para esta expresión nos quedaría así, pero sacamos este 2 del logaritmo por sus propiedades. Y nos quedaría de la siguiente manera aquí, ¿ok? Sacamos nuestro logaritmo por propiedades de los logaritmos. Y ahora lo podríamos descomponer como logaritmo de omega. Bueno, menos logaritmo de omega, menos logaritmo de L entre R, ¿ok? Si nos damos cuenta, esto se parece a una recta, ¿ok? A la ecuación de una recta. Y esta va a ser nuestra segunda cota, ¿ok? Entonces ya simplemente tenemos que graficar, no hacer nuestro bosquejo de nuestra gráfica. Y pues aquí ya lo tendríamos. Si se dan cuenta, esto sería, bueno, aquí me falta ponerle. Esto está en logaritmo de omega. Y esto está en logaritmo de voltaje de entrada entre voltaje de salida entre voltaje de entrada, ¿ok? Y esta va a ser nuestra ecuación Y. Y esta va a ser cuando nos quedó que V0 en VI es igual a 0, ¿ok? Nos queda pues este bosquejo. En este caso nuestra función nunca va a tocar estas dos cotas, ¿ok? Y pues en este caso sería un filtro HPF, High Pass Filter, ¿ok? Para el siguiente modelo vamos a intercambiar, ahora aquí tenemos el inductor. Ahora aquí vamos a poner la resistencia y el inductor lo vamos a colocar acá. Entonces, pues igual va a ser lo mismo, vamos a pasarlo a su forma Fasorial. Y de aquí pues sería igual, a aplicar el divisor de tensión, ¿ok? Así. Entonces sabemos que el voltaje 0 va a ser igual a voltaje I, que multiplica a el término que queremos analizar entre la suma de las impedancias, ¿ok? Vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a plantear nuestra X y nuestra Y. En este caso, pues la magnitud de X
simplemente va a ser su parte imaginaria, que va a ser omega L. Y su ángulo ahora sí va a tener ángulo. ¿Por qué va a tener ángulo? Si nosotros lo representamos como vector, pues nos va a quedar una cosa así. Donde esta es la parte real y esta es la parte imaginaria de nuestro número. Entonces, pues va a tener un ángulo de 90 grados o pi medios, ok. Entonces, si lo representamos, nos quedaría aquí, así. Ahora, para el denominador, necesitamos su módulo, que pues ya lo sacamos con la fórmula, y su ángulo, ok. Su ángulo pues es exactamente igual como en el otro. Nos damos cuenta que ambas componentes, real e imaginaria, pues son positivas, entonces es un vector así. Y pues nos quedaría exactamente lo mismo, que el ángulo va a ser igual a la arcotangente de omega L, que es parte imaginaria, entre R, que es parte real, ¿ok? Imaginaria, real. De aquí pues simplemente vamos a sustituir en la parte de arriba otra vez. Aquí así. Ok, y esto va a ser X y esto va a ser Y. Y bueno, pues nuestro módulo de nuestro nuevo vector, o de nuestro nuevo número, sería esto de aquí. Y la parte exponencial sería este número menos la arcotangente de omega L entre R. Y todo eso factorizado con el número imaginario, ¿ok? Aquí podríamos seguir simplificando un poco. Hacemos el mismo paso, que es factorizar una R cuadrada que multiplica a 1 más omega L entre R, así. En ese caso, pues yo ya lo hice en el siguiente paso. Y nos quedaría una expresión así, ¿ok? De aquí tenemos que analizarlo exactamente igual. Aplicamos logaritmo de ambas partes. Aquí log y aquí log, ¿ok? Aplicando el logaritmo de ambos en ambos miembros, pues ¿qué nos queda? Primero la parte de arriba. Bueno, separamos en denominador y divisor, ¿ok? Nos queda por propiedades de los logaritmos como este positivo y esta parte negativa. Y multiplicado por un medio porque está dentro de una raíz. Analizamos ambos casos. Primero, cuando 1 es mucho menor que este término que es omega L entre R al cuadrado, ¿ok? ¿Qué pasa? Pues simplemente despreciamos este término porque pues no va a aportar. Y bueno, este exponente cuadrado lo vamos a sacar del logaritmo. Aquí ya lo tenemos. Nos queda que esto va a valer logaritmo de omega L entre R menos logaritmo de omega L entre R, que vale 0, ¿ok? Va, esa va a ser nuestra primera cota de nuestro filtro. Y la segunda cota va a ser cuando omega L entre R al cuadrado, entonces el cuadrado va a ser mucho menor que 1, ¿ok? En ese caso, ¿qué va a pasar? Pues que todo este término va a valer 0, pues ya que este no va a aportar. El que va a aportar más va a ser el logaritmo de 1, que pues sabemos que vale 0, ¿ok? De hecho aquí abajo ya lo puse. Nos queda menos 1 y el logaritmo de 0. Logaritmo de 1, que vale 0. Y bueno, si desarrollamos esta expresión por otra parte, podemos partirlo en dos logaritmos, en la suma de dos logaritmos, como lo tenemos en esta parte de aquí. Y nos queda que nuestra función de logaritmo de v0 en vi va a ser exactamente igual al logaritmo de omega más el logaritmo de L entre R. Y esto se va a poder ser igual a la fórmula de una recta, ¿ok? En este caso la diferencia es que la pendiente ahora es positiva, ¿ok? Acá B pues es una constante. Simplemente sería aquí en nuestra gráfica, en donde va a cortar va a ser este punto.
Y bueno, esa va a ser nuestra segunda cota. Y ya si realizamos el bosquejo, nos va a quedar una cosa aquí. Igual esto va a ser logaritmo de omega. Y este logaritmo de v0 en v. Ok. Y en este caso vamos a tener un filtro LPF o Low Pass Filter, ¿ok? Y bueno, esto sería todo por mi parte.